Un honor, Daniel. Bueno, gracias. Un poco siguiendo la línea de lo que planteó al final Roberto, ¿no? De la instancia de reflexión. Por ahí no sé si es el ámbito para plantearlo, pero sería interesante reflexionar un poco sobre algunos términos que se han dicho y mucho, y que parecería ser que todos comprendemos de la misma manera, pero por ahí habría que ver si es realmente así, ¿no? Si cuando hablamos de batalla cultural, realmente de qué estamos hablando. Porque batalla cultural, bueno, entonces hay dos campos enfrentados, y si hablamos del mundo de la cultura, comienza a hacerme, algunas cosas me comienzan a hacer ruido. Yo lo entiendo, digamos, por encima de esta reflexión, entiendo que hay una batalla cultural y comparto absolutamente, creo que hay una batalla cultural, pero también es una trampa creer que la batalla cultural se da en los términos en que se da cualquier batalla, como en cualquier guerra, ¿no? Con campos enfrentados. De movida estamos hablando de cultura, cultivo, mil flores, por ejemplo, ¿no? Que florezcan mil flores, y entonces estamos hablando de un campo cultivado. Y entonces si hablamos de un campo cultivado, estamos hablando de poner un límite en ese campo cultivado. Entonces habría una especie de zanja de Alsina, dividiendo dos campos cultivados y dos culturas enfrentadas. Entonces, digamos, estoy delirando un poco, pero podríamos llegar a pensar las cosas en esos términos. Entonces, claro, y son cosas que me pasaron ya en varias charlas que hemos tenido a lo largo de estos años, hace un tiempo con Horacio González, incluso que compartimos una cierta perplejidad que nos dio cuando se planteaba esta batalla cultural en esos términos, y entonces aparecía Jorge Luis Borges en el campito de al lado, del otro lado de la zanja de Alsina. Y la verdad que yo no quiero estar en el campo enfrentándome a Jorge Luis Borges. Qué quilombo, ¿no? Esto se planteó en medio de una especie de congreso de cultura, como muchos... el peronismo es el que más ha hecho en la historia argentina, seguramente por mucho, el que más ha hecho congresos culturales, congresos de cultura. Siempre me acuerdo ya de 14, 15 años, empezamos a asistir a los primeros congresos de cultura en la juventud secundaria peronista. Y siempre el planteo es el mismo, es la cultura de élite y la cultura popular enfrentadas. Dos campitos, uno contra el otro, uno se siente mancillado por el otro siempre tiene el poder real, y entonces podríamos definirlo, claro, el suplemento de cultura de la nación en su momento, ¿no? Los 4 evangelistas del suplemento de cultura de la nación. Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, ¿cómo se llama? No, los 4 evangelistas del suplemento de cultura de la nación son Borges, Victoria Ocampo, Bioy Casares y Silvino Ocampo. Ustedes van a ver que todas las semanas, siempre en La Nación, en la parte de cultura, van a aparecer algunos de esos 4. Son los 4 evangelistas. Son los que fijan el canon, digamos. Y entonces serían los del campo con los cuales tendríamos que enfrentarnos culturalmente. Tenemos un problema si lo vemos de esa manera. Y es un problema porque el problema de la cultura es un problema de apropiaciones. No es un problema de enfrentamientos y de destrucción. O sea, no lo podríamos destruir a Jorge Luis Borges por más que hiciéramos todas las guerras nucleares que querríamos. ¿Cómo no podemos destruir a Leopoldo Marechal? Entonces lo único que nos queda con las irrupciones culturales, porque de eso se trata de creaciones, se trata de poesía, y Borges es un enorme poeta, no podemos prescindir del poema conjetural de Borges, o los gauchos de Borges. Está en el nivel de Facundo de Sarmiento, o del Martín Fierro, sin duda. Entonces lo único que nos queda es tener una mirada de comprensión y de apropiación, que de eso se trata, de consolidar una identidad, es sobre todo tener capacidad de apropiación. Las grandes culturas, si se quiere, podemos pensar en todas las grandes culturas, son siempre sujetos de apropiación. Son siempre grandes maniobras de apropiación. Ahí está la cultura brasilera, por ejemplo, como la gran cultura latinoamericana. A nivel mundial, la gran voz de la cultura latinoamericana no somos nosotros. La Argentina ni por lejos es.
Es mucho más Colombia, Cuba, y hablo del mundo de la pintura, por ejemplo. La Argentina no figura, no califica como cultura latinoamericana. ¿Qué somos? ¿Somos casi europeos? ¿Somos europeos supernumerarios? Porque latinoamericanos no somos. Los chilenos son más los uruguayos son más Latinoamérica que nosotros. 3 pintores uruguayos es mucho más en la pintura universal que 5.000 buenos pintores argentinos, que ninguno califica, empezando por Berni, que es nuestro gran maestro, que realmente es el Borges de la pintura, si se quiere. Tan gorila como Borges, aparte. Entonces, claro, el mundo de la cultura es complejo en ese sentido. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil dividir la tropa y decir, vamos, ¿contra quién vamos? ¿Contra quién vamos en el mundo de la cultura? Ese es el problema de todos los congresos de cultura que hemos pasado en el peronismo. Siempre, la cuestión es siempre la misma, un cierto resentimiento porque hay una cultura culta de élite que nos ignora, que nos es hostil, que nos ningunea. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer desde el peronismo es favorecer la apropiación, es tomarlo a Borges, al mismo Borges de siempre, el mismo Borges antiperonista, gorilón, como era, pero el gran escritor que es también. Entonces eso, que comparto la idea, por supuesto, con Horacio González, de ese tema, ese es uno de los temas por los cuales, a partir del cual, porque ese es un símbolo, es una excusa, pero a partir del cual es la actitud que se debe tener, la capacidad de apropiación y el balance entre la cultura de élite y la cultura popular. Esas son las dos cosas, no pueden estar enfrentadas. La cultura popular se retroalimenta con la cultura de élite y viceversa también. Tenemos el tango porque hay un tango de élite y hay un tango que surge de lo popular. Entonces el tango se proyecta en el mundo como nuestra gran realización cultural, una de las pocas grandes realizaciones culturales que podemos exhibir, sin duda. Entonces, claro, pensemos, volviendo al Brasil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Brasil? Porque es una cultura de apropiación, porque son capaces de tomar como emblema cultural de la nación una fiesta de borrachines y prostitutas. Una gran juerga, digamos, se convierte en el gran emblema cultural de una nación, es decir, el carnaval brasilero. Nosotros, en cambio, estamos en una disputa, en ese campito de cultivo, y entonces por un lado sostenemos los corsos y las murgas, y por el otro lado está el Teatro Colón, ¿no? Como emblema cultural. Entonces nosotros nos debatimos entre ser casi europeos, con un Teatro Colón que califica entre los 5 mejores teatros del mundo, o conformarnos con una murga a nivel popular. Y en el medio está la zanja y no hay capacidad de interpenetrarse, de conformar algo, de conformar una cultura y de poder exhibir eso como un logro colectivo. Entonces siempre está esa tensión presente. Creo que ese es el gran tema, ¿no? Lo que nos impide expresarnos, porque precisamente la irrupción del peronismo es la que provoca esto. O sea, nosotros como irrupción política, como gran invención, la gran invención política del siglo XX, sin duda, que somos, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de tener esa capacidad de apropiación y de eliminar ese límite simbólico que creemos que está, y que en realidad es un fantasma, en realidad no está. Está todo el campo predispuesto para que nosotros podamos recoger todos los repollos, todas las flores que haya y conformar una identidad cultural real, una identidad que nos defina en todo sentido, donde estaría Borges, donde estaría Berni, donde estaría Marechal, donde estarían todos nuestros grandes artistas, que son como las joyas de la cultura. Los artistas no son la cultura, son el enjollamiento, digamos, son las cúspides, si se quiere. La cultura siempre es una cultura, siempre es popular. Entonces, bueno, ese son el tipo de cosas, pero eso es un poco irritante, ya sé, pero bueno, ya hablamos tanto en los congresos de cultura que me parece que son temas que debería, no sé, me parece que merecen ser pensados de alguna manera, ¿no? Bueno, nada más eso.